Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, porque siempre tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Señor, gracias porque tu sustento se ha hecho manifiesto, Señor, por tu soberana voluntad, supliendo a cada uno de tus hijos de todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por cada iglesia en esta ciudad que se deleita en predicar tu palabra. Por cada iglesia en esta ciudad, Señor, que a través de los tiempos se ha mantenido fiel al principio de la sola Escritura. Gracias, bendito Padre, por cada siervo que has colocado al frente de cada congregación para que la ministre conforme a tu voluntad. Sé tu, Señor, abriendo puerta para la palabra. Sé tu, Señor, edificando a tu pueblo, edificando a tu iglesia. Y sé tu, Señor, añadiendo cada día a tu iglesia los que han de ser salvos por tu gracia. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, buen Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, iglesia. Hemos estado llevando un estudio sistemático del libro de los Salmos. Y hemos estado estudiando en estas últimas semanas el Salmo 19. Un salmo donde el rey David lo separa para hablar de cómo Dios se ha manifestado al ser humano a través de la creación, a través de un medio escrito que es su palabra escrita, a través de todas las cosas que vemos, de modo que ningún ser humano sobre la tierra tiene excusa de negar la existencia de Dios. Porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles a través de la creación. De modo que no hay excusa. Cada día que usted mira al cielo, al firmamento, puede ver en la inmensidad y en la perfección un diseño inteligente, un diseño divino, donde ha puesto cada cosa en su lugar. Cuando usted alza sus ojos en la noche y ve un cielo estrellado, puede ver un diseño tan precioso que es imposible que un ser humano sobre la tierra pueda decir que eso viene de un desastre o de una explosión desordenada, donde en cada detalle se ve una mente creadora, una mente superior. Y esa mente no es nada más ni nada menos que la del gran yo soy. El Dios que creó los cielos y la tierra. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación entera alaba a Dios. La creación entera habla de la obra maravillosa de la creación. Dios, en su soberanía, además de ese libro tan precioso de la creación, nos ha dejado esta palabra escrita, su ley, sus testimonios, para que nosotros vengamos a ella todo el tiempo y podamos tener ese conocimiento que Dios anhela que tengamos de Él.
Porque esas cosas quiere Dios. Porque esas cosas quiero, dice Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Solo el poder de la palabra puede transformar vidas. Solo el poder de la palabra puede salvar almas, rescatarlas de las llamas del infierno. Solo el poder de la palabra puede darle a usted y a mí el verdadero sentido y el verdadero significado por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Dice la palabra de Dios: todos los habitantes de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí en esta tierra, para glorificar el nombre de Dios. Esta palabra, dice en el versículo 11 del Salmo 19, dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y esta es una de las razones por las cuales el mundo no viene a la Escritura. Esta es una de las razones por las cuales las personas odian congregarse, porque van a ser amonestados, porque van a ser exhortados con la palabra, porque van a ser movidos a cambiar su manera de vivir, a cambiar su manera de pensar, a mirar la vida como la vio Cristo, con los ojos de Cristo. Esta palabra nos amonesta cuando venimos a ella, cuando aprendemos su palabra, cuando la guardamos en nuestro corazón, cuando la ponemos por obra y cuando la enseñamos a otros. En guardarlos hay grande galardón. Una de las cosas que nos insiste Dios a través de su palabra es en retenerla en nuestro corazón, en no ser oidores olvidadizos, sino en ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores de la palabra, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice también el salmista en el mismo Salmo 119, en el versículo 7, dice que solamente puedo adorar a Dios de la forma correcta cuando he aprendido sus justos juicios. Y dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a Tito, Tito 1:9, dice que una de las características de un siervo fiel, de un verdadero hijo de Dios, es que debe ser un retenedor fiel de la palabra, tal como nos ha sido enseñada, para que podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la palabra. ¿Cómo podemos convencer si no hay un conocimiento anticipado, un conocimiento previo de las verdades de Dios? Nunca lo podremos hacer con un entendimiento humano. Nunca lo podremos hacer con sabiduría humana. Nunca lo podremos hacer presentando nuestros propios argumentos, nuestra propia opinión. Nunca lo podremos hacer si no hemos creído lo que hemos aprendido. Nunca lo podremos hacer si no hay una confianza absoluta en que la palabra de Dios, además de ser inspirada, es toda suficiente
Y es todo lo que yo necesito, lo que el ser humano necesita para heredar el reino eterno de Dios. Hoy vamos a iniciar el estudio a partir del versículo 12 hasta el 14. Y dice la bendita palabra de Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no me enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Versículo 12, mire lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Algo muy cierto es que aquella persona que mejor se conoce es la que mejor conocimiento tiene de su Creador. Cuando yo voy a la palabra de continuo, cuando mi deleite está en la ley de Jehová, cada vez que me instruyo, cada vez que aprendo más acerca de ese Dios santo, me doy cuenta de la condición tan baja que tengo en mi corazón delante de Dios. Y eso me lleva a reconocer mi pecado y a reconocer que necesito de un Dios santo. Eso me lleva a reconocer que debo permanecer en oración constante y que debo aprender sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y me lleva a comprender que estoy formando parte de aquellos que habla el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, donde dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo puedo entender mis propios errores cuando solamente tengo ojos para ver los errores de mis hermanos? ¿Cómo puedo entender mis propios errores si me estoy examinando es a la luz de la vida de otra persona? La Biblia dice por allá en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. El apóstol Pablo nos invita a que a la luz de las Escrituras nos examinemos a nosotros mismos si es que estamos en la fe, a no ser que estemos reprobados. Solamente puedo entender mis propios errores cuando voy a la presencia de Dios, allá en lo secreto, y le digo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Señor, examina mi corazón. Señor, escudriña mi mente. Límpiame, Señor. Porque reconozco, Señor, que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si yo enumero mis pecados delante de Dios, no podría contarlos. No hay matemática que alcance para enumerar todo tipo de maldad que hay en nuestro corazón. Cuando vaya en 1000, ya han transcurrido otros 10,000 delante de Dios. Porque toda nuestra vida, la Biblia dice que lo mejor de nuestras obras delante de Dios es como trapo de inmundicia.
Y el único que puede hacerme entender mis propios errores y no mirar los errores ajenos es Cristo. Solo Él a través de su palabra. Cuando voy a su palabra, entiendo lo que dice el profeta Jeremías, el capítulo 17, versículo 9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios puede escudriñar hasta en lo más profundo de mi corazón. Y solo delante de Él puedo hallar paz y reposo para mi vida. No lo puedo hallar confesando mis pecados delante de otro ser humano. Porque delante de otro ser humano voy a mentir para justificarme, para que no me vean tal como soy. Delante de otro ser humano, él solamente va a mirar lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Por eso Dios, quien escudriña la mente y el corazón, nos hace una invitación a que entendamos la necesidad de orar siempre y no desmayar, reconociendo nuestra condición, que necesitamos de Dios todo el tiempo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mira, aquellos pecados secretos que cada uno de nosotros sabe que tiene. No los pecados públicos, porque los pecados públicos que todo el mundo ve, como por ejemplo que somos envidiosos, que nos encanta mentir, que nos encanta justificarnos. El pecado que hay adentro de mi corazón, el cual esta carne se deleita y que solo Dios lo conoce y que está tan escondido que ya me he acostumbrado a él. De ese pecado es que Dios puede librarme y solo Él. Pero cuando hay una integridad en mi corazón y puedo decirle: Señor, examíname. Y puedo decirle: Señor, mira dentro de mi corazón y límpiame de mi pecado y límpiame de mi maldad. Hay algo en un concilio de la Iglesia Católica Romana. Fue aprobado un decreto por el cual todo verdadero creyente romano, católico romano, debe confesar sus pecados. Todos ellos, todos sus pecados. Al menos una vez al año. Y añadieron a ese decreto esta declaración: que no hay esperanza de perdón si no se cumple este decreto. Es algo tan absurdo. ¿Qué hay que pueda compararse en absurdidez a un decreto así? ¿Acaso supone el ser humano que se pueden contar los pecados de modo que es tan fácil que se puedan contar con los dedos de la mano? Es imposible, porque el ser humano todo el tiempo está buscando la culpa fuera de él. Y está buscando justificarse. Es que yo le fui infiel a mi esposa porque esta razón o por aquella otra. Es que yo robé porque me tentaron a hacerlo. Pero no reconocen
que la maldad no viene de afuera, que la maldad viene de dentro del corazón. La Biblia dice, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los adulterios, los asesinatos, todo de dentro del corazón sale. Y el ser humano, en su afán de justificarse, aún delante de Dios, nosotros vemos en la Escritura aquella típica escena del fariseo y el publicano, donde el fariseo se justificaba delante de Dios. Señor, te doy gracias porque sé mucha Biblia. Te doy gracias, Señor, porque soy generoso en la iglesia. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ese pobre pecador que está allí. Te doy gracias, Señor, porque soy un escogido tuyo. Pero nunca reconoce y pide perdón por su maldad. Mientras que este publicano, dice la Escritura, que ni aún quería alzar su mirada al cielo, y humillado bajo la poderosa mano de Dios, simplemente decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar o presentarnos delante de Dios como alguien que no somos. Mire, Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver un momento allá. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire, es algo que se hace manifiesto a diario. Cuando usted sale a la calle y se encuentra con alguien que no tiene ningún conocimiento de Dios y usted empieza a hablarle acerca del Evangelio, la respuesta es esta: pero es que yo no necesito, yo soy bueno, yo no tengo necesidad. Eso predíqueselo a los bandidos, a los malhechores. Mire, yo soy buen esposo, de vez en cuando de pronto me echo una caneta al aire, pero mi mujer no se da cuenta. Yo sé hacer las cosas, de modo que a mis hijos les estoy dando estudio, en mi casa no falta el pan, y se justifican de tal manera que se atreven a decir que Dios incluso está en deuda con ellos. Pero mire lo que dice la Escritura. No saben que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque no tienen la cobertura de Dios. Porque están creyéndose sabios en su propia opinión. Por eso Dios en su palabra les aconseja: mire, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y aquí el salmista, en el Salmo 19, donde estamos leyendo el Salmo 19, dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Esta palabra de Dios es más deseable que el oro, y a esto es lo que lo remite Dios. Mire, que de mí compres oro y mucho oro afinado.
para que pueda ser rico delante de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice la bendita palabra. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Mire la diferencia tan grande. Acá en Apocalipsis, esta persona está diciendo, mira, yo no necesito de Dios. Yo lo tengo todo. Yo soy rico. De ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquí el apóstol Pablo reconoce la necesidad que tiene de Dios. Mire, el apóstol Pablo, usted sabe quién es el apóstol Pablo. Fue quien escribe la mayoría del Nuevo Testamento. De 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 13 libros fueron escritos por el apóstol Pablo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Él reconoce la necesidad de un Dios santo. Él reconoce que necesita, que mientras habite en esta carne, necesita todo el tiempo ir a los pies de Cristo, ir a su palabra, reconociendo que el poder de Dios se glorifica en su debilidad. El salmista en el Salmo 69, versículo 27 en adelante, dice lo siguiente: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. A todos aquellos que se justifican por sí mismos, dice, mire, añádales maldad a su maldad para que no entren en su justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Miren lo interesante, lo que dice aquí el salmista. Y el apóstol Pedro concuerda con estas palabras. Y cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Miren lo interesante. Si Dios me dice que soy un pecador, soy un pecador. Si Dios me dice que necesito de Él todo el tiempo, pues necesito de Él todo el tiempo. Y atiendo su llamado. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues voy a Él de día y de noche. Voy a Él de día y de noche. Me deleito en su palabra de día y de noche. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo estaba reconociendo que su pecado no estaba fuera de él. La causa de su pecado no era lo que estaba por fuera, no era que la sociedad lo inducía a pecar. Pablo reconocía que el problema suyo estaba en su interior, en sí mismo, porque todavía habitaba en esta carne. No era el pecar de Pablo con los hombres,
sino el pecar de Pablo, dentro de él mismo. Sus pecados ocultos. Él oraba delante de Dios: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Esa irrupción privada y secreta de corrupción dentro del ser humano es la causa que turba al ser humano, que entristece al ser humano y que le da y que hace salir esa exclamación de Pablo diciendo: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero se necesita que usted sea un cristiano íntegro para que pueda reconocer delante de Dios su maldad, para que pueda reconocer que necesita de Dios todo el tiempo. Mire, algunos pueden ver y no ven, como Balán, cuando iba contratado por dinero a servirle a Balac para orar en contra del pueblo de Dios. Él podía ver el ángel, pero no lo vio. Otros quisieran ver y no pueden ver. ¿Se acuerdan del eunuco? Él estaba leyendo las escrituras y quisiera entender, pero no lo podía hacer porque no había quien le explicara. Pero llega Felipe y le aclara. Él quería ver, pero no podía ver. Pero hay algo otros que ni ven ni pueden ver, como el faraón. Aunque era manifiesto el poder de Dios a través de las señales que hacía Moisés y de la predicación de Aarón, ni podía ver ni quería ver. Pero otros pueden ver y ven, como David, porque él podía ver las maravillas que Dios hacía y quería ver todo el tiempo, y Dios le permitía ver su gloria, y todo el tiempo oraba: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, porque su ley era su delicia de día en día. Mira, iglesia, la ley del Señor, la palabra de Dios es tan santa que es necesario, cuando vamos a ella, orar, pidiendo perdón, aún incluso por los pecados tan ocultos que ni aún nosotros tenemos memoria de ellos, que están tan ocultos que creemos que ni siquiera Dios puede mirarlos. Si aparece al exterior pecado en un hombre, si hay un pecado evidente en un ser humano, puede haber un hermano en la fe que lo pueda ministrar. Puede haber otros que lo aconsejen. Otros pueden amonestarlo. Otros pueden llevarlo a la palabra y guiarlo y darle la mano para que se levante y no vuelva a caer. Eso cuando el pecado es exterior con los otros hombres. Pero cuando el pecado es dentro de mí mismo, cuando el artífice de ese pecado son mis propios deseos, cuando ese pecado procede de mi propia concupiscencia, de mi propio deseo carnal, la misma persona se priva de todo remedio público y procura por todos los medios y se arriesga a condenar su alma, cubriendo sus pecados secretos con sumo cuidado y exaltando esos mismos pecados en otro ser humano para justificar lo que hay dentro
de su corazón. Mire, iglesia, la hipocresía es un juego muy duro de jugar, porque enfrenta a un engañador contra muchos observadores. Y nosotros no podemos engañar a Dios. Y la gente nos conoce. Yo no puedo presumir de algo que no soy. Porque hay una nube de testigos, dice la Escritura, que me está viendo. Que está viendo lo que estoy diciendo. Y va a decir, pero ese que habla. Pecador secreto. Si es que te falta un anticipo de la condenación sobre la tierra, pues sigan esos pecados secretos, porque ningún hombre es más desgraciado que el que peca secretamente y sigue intentando preservar su buen nombre, su buena fama. Mire, iglesia, hay una frase muy interesante que utilizó Carlos Spurgeon en un sermón que predicó acerca de los pecados secretos, y dice lo siguiente: el siervo perseguido por sabuesos con las fauces espumeantes es mucho más feliz que el hombre que es perseguido por sus propios pecados. Mire la comparación que hace. Es más feliz un venado cuando está siendo perseguido por lobos espumeantes, deseosos de devorarlo, que un hombre que es perseguido por sus propios pecados secretos y piensa que ni aun Dios se está dando cuenta de lo que realmente es él dentro de su corazón. Soy inexcusable delante de Dios. No puedo ocultar mi pecado secreto publicándolo en otra persona. Mire, Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire lo interesante. Nosotros somos tan felices, tan contentos, señalando a otras personas de lo que hay en nuestro corazón. Porque eso es lo que hacemos cuando utilizamos el púlpito, la predicación, para hablar de otras personas que son arrogantes, que son santurrones, que piensan ser los únicos, que son ególatras. Es porque yo soy así. Es lo que está diciendo la Escritura. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mire, la Escritura ordena todo el tiempo
acerca del deber de escudriñar, de probar, de examinar y estar en contacto con nuestro propio corazón. En vez de estar buscando fallas en otra persona, me humillo bajo la poderosa mano de Dios y le digo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio, Señor, a mí que soy pecador. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Mira, iglesia, es una cruz tan pesada para el hombre malo el ser restringido del pecado, y es un gozo del buen hombre el ser apartado del pecado. Cuando al hombre malo es amonestado por la palabra de Dios, es algo que le pesa, que le duele y que no acepta su culpa, que no acepta ese pecado que lleva en su corazón. Pero cuando el hombre es justo y sabio delante de Dios, escucha la corrección y hay felicidad porque tiene la oportunidad de apartarse de su pecado. Pero sucede algo. Ese mal hombre, por apariencia delante de las personas, delante del ser humano, puede ser apartado del pecado, pero como un amigo se aparta de su amigo con el anhelo de volver nuevamente a encontrarse con su amigo. Pero un buen hombre, cuando es preservado, es guardado por Dios del pecado, es como cuando es advertido de un enemigo mortal, cuya presencia él la aborrece con todo el corazón. Y su deseo es que ese pecado, ese enemigo, sea totalmente destruido y que nunca más vuelva a aparecerse en su corazón. Mira, iglesia, no es por nuestra gracia, no es por nuestra oración, no es por nuestra vigilancia lo que nos guarda de pecar, de no pecar. Lo que nos guarda es el poder de Dios, su diestra que nos apoya todo el tiempo. Él es el que nos guarda de pecar. Mire, la Biblia dice: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Yo sé que pueden haber muchos que odien el memorizar las escrituras, incluso predican en contra de memorizar las escrituras. Pero ¿cómo puedo yo dejar de pecar si la palabra de Dios no habita en mi corazón? Una de las cosas que Dios dice, que conoce realmente al que le ama. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice San Juan capítulo 14, versículo 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre. Y yo le amaré y vendremos a él y haremos morada en él. Mire lo interesante. Dios guarda a sus siervos de pecar, pero eso no es
por arte de magia. Dios coloca una condición: memorizar su palabra, ser un retenedor fiel de la palabra, tal como nos ha sido enseñada, tal como está escrita. Mire, Dios salva a su pueblo de pecar, libra a su pueblo de pecar por medio de su gracia preservadora. Dios libra a su pueblo de pecar por medio de su gracia ayudadora. Dios libra a su pueblo de pecar por medio de su gracia avivadora, donde aviva su palabra en medio de la congregación de sus santos, por medio de la gracia que le da una dirección, un norte por donde andar. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios libra al hombre de pecar de los pecados de presunción. Miren, los pecados de presunción son muy peligrosos para el ser humano. No sé, pero hay un pecado muy grande dentro de la iglesia cristiana, y es aquel que presume que solo él puede tener la razón, que no hay otra persona ungida, que Dios no puede escoger a otra persona para compartir el evangelio tan bien como lo hace esa persona. Es como si yo dijera: nadie puede predicar como predico yo, por eso yo en mi iglesia no permito que nadie predique. Dios nos ha puesto para formar varones comprometidos, estudiosos de la palabra. Qué bendición que se levanten varones jóvenes, amadores de Dios, no amadores de sí mismos, sino amadores de Dios, que dedican tiempo para escudriñar, para estudiar. Jóvenes que cuando tienen ese llamado de parte de Dios, sientan un apoyo de la congregación, y que no sean aplastados por un falso ego de presumir que solo yo tengo el derecho de hablar de Dios. Mucho cuidado, iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Mire, todo pecado, aunque a usted le parezca que es muy pequeño, que es invisible, puede acabar dominando al pecador y derrotándole con el paso del tiempo. Pero el pecado de presunción causa una gran alteración en el estado del alma en un solo instante, porque daña, porque tiene que ver con el ego, con que yo soy irreemplazable, cuando nosotros somos instrumentos de Dios. Dios ha dado una gran comisión para toda la iglesia, para todo aquel al cual Dios coloca en su corazón el ocuparse en el estudio y ministerio de la palabra. ¡Qué bendición! Que el día que yo me muera, esta obra no se pare, sino que siga, y aún con más fuerza, porque hay otros jóvenes deseosos de conocer a ese Dios santo, de hablar de ese Dios santo, de vivir en agradecimiento por lo que ese Dios santo ha hecho en cada una de sus vidas, porque los ha separado del mundo, porque los ha separado del común de la juventud de hoy en día. Y en vez de estar perdiendo su tiempo en discotecas,
en otras cosas que no edifican. Dedican su tiempo, aparte de sus estudios, a ocuparse del estudio y ministerio de la palabra. ¡Qué bendición! La Biblia dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Dios añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Pero si Dios envía obreros a su mies y yo por mi ego los aplasto porque no quiero que surja nadie aparte de mí, y si alguien predica mejor que yo, lo señalo de ególatra, lo señalo de santurrón, ¿qué estoy haciendo en mi congregación? ¿Qué estoy haciendo por el evangelio? Por eso aquí el rey David dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Esa soberbia avanza de un modo tan terrible que va debilitando al espíritu y da una ventaja tan grande a la carne hasta el punto de que invade por completo todo su entendimiento, que no puede ver más allá de su propio entendimiento. No puede ver más allá, porque está cegado por su egocentrismo, porque solo él quiere figurar, porque solo él quiere ser. Por eso David ora primero, Señor, líbrame de esos pecados que están tan arraigados en mí que ni siquiera yo los reconozco como pecado. Líbrame de los que me son ocultos, porque aunque están dentro de mí, yo los veo en otras personas, y acuso en otras personas, y me justifico en otras personas. Líbrame de los que me son ocultos. Miren lo interesante. Y luego ora por lo de presunción. Dice que no se enseñoreen de mí, porque entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Es un pecado, el pecado de presunción es un pecado tan terrible que me va envenenando, que me va haciendo creer algo que realmente no soy, que realmente nunca he sido ni lo seré. Porque para cometer este pecado hay dos cosas que son muy necesarias, que son ego aquí en la mente, el ego de creerme lo que no soy, y maldad en mi corazón, maldad en el corazón. Miren, no solo esa malicia, esa maldad del corazón, sino un ego enfermizo que daña, no solamente se daña a sí mismo, sino que daña a todo aquel que quiere glorificar el nombre de Dios. Felices, iglesia, las almas que bajo un sentimiento de paz, por medio de la sangre de Cristo, oran diariamente para ser conservados solo por la gracia de Dios. Porque estas personas se conocen verdaderamente y ven ese peligro de caer en ese pecado de la presunción, de presumir algo que no es. Y no quieren y no se atreven a aminorar ese pecado y esa odiosa naturaleza
de deformidad de su pecado. No quieren dar un nombre distinto, sino que quieren reconocer y quieren darle el nombre de ese pecado que se merece para reconocerlo y abandonarlo. Y reconocer que Dios no hace acepción de personas, que Dios le ha dado una comisión de predicar el Evangelio a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. Y entonces no desprecia el valor infinito de la preciosa sangre que Jesús derramó para expiar mi pecado y para expiar la culpa de las demás personas en la congregación. Ay del santo que se cree más exaltado, aquel creyente que se cree más establecido por otros. Si se deja y se abandona a él mismo, pronto va a cometer los pecados más horribles, que son pecados de presunción, que acabarán dominándole y llevándole a padecer una muerte y un fin en medio de la más terrible soledad. Yo me gozo porque en este tiempo muchos están predicando el Evangelio por cualquier medio, por todos estos medios digitales, virtuales. Unos lo hacen bien, otros lo harán mal, pero hay un gozo porque de todas formas el Evangelio está siendo predicado. Y hay la oportunidad de nosotros hacerlo bien, hacerlo para la gloria de Dios. Ese Dios que hace caer esta lluvia tan preciosa sobre buenos y malos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Qué bonito nuestro Dios. Ese fondo musical de las gotas de lluvia que caen en esta noche. Vamos a dejar hasta ahí. Y este domingo vamos a continuar para darle fin a este salmo. Está muy interesante. Los invito a que estén pendientes el domingo de 9 a 11. En este transcurso estaremos pasando la predicación para ese día. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque nos das la oportunidad de hablar a un pueblo sediento de tu verdad. Líbranos, Señor, de toda maldad. Límpianos, Señor, aún de los pecados, Señor, más recónditos, más ocultos que tenemos en nuestro corazón. Examina nuestro corazón, Señor, y ve si hay en nosotros, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Gracias, buen Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones, iglesia.